Libro de Génesis, capítulo 6, nos dice la Escritura: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si hay algo que está manifiestamente de fondo a través de toda la historia del ser humano sobre la tierra, es la determinación del Señor de enjuiciar todas las acciones de los hombres. Dios está ejecutando sus juicios, lo hizo desde el principio y será así hasta el final. Cuando vemos a Adán y Eva pecar, protagonizando la caída, hay un juicio inmediato sobre toda la creación. En ese mismo momento mueren espiritualmente. El alcance en la creación es que espinos y cardos te producirá la tierra. En el ser humano no solamente muere espiritualmente, sino que a nivel de su estado físico va a empezar a envejecer. Le van a atacar enfermedades y se va a morir. Este es el juicio que Dios envía a causa de la caída. Lo que queda más que evidente es que a través de la historia del hombre vamos viendo juicio tras juicio. Si analizamos bien, vemos juicio tras juicio. Uno de estos juicios corresponde al diluvio. A la vez también que en medio de este juicio Dios toma la iniciativa para dar la fe a uno de aquellos que estaban sometidos a ese juicio. Así que vemos por una parte el juicio de Dios, pero por otra parte la misericordia. Y esto también va a correr a lo largo de las páginas de toda la historia. Todo el mundo conoce este acontecimiento que llegó como un juicio de Dios a un mundo caído. Todo el mundo lo conoce. Incluso los productores cinematográficos, que no toman muy en serio las escrituras y que se ríen de ellas y las tienen en desprecio absoluto, pues muchos de ellos han tomado este suceso del diluvio como guión para sus películas. Esta es una de las primeras historias que también se enseñan en la escuela dominical para los niños. El diluvio. Solo ocupa 4 capítulos en la Biblia, pero es un acontecimiento de extraordinarias proporciones. Hay algo más que se encierra en este texto que hemos leído. Hoy vamos a ver 2 aspectos de interés que se derivan de nuestro texto. En primer lugar, se nos van a dar 3 severas advertencias. Y en segundo lugar, vamos a ver 2 líneas genealógicas que nos van a presentar un problema. Así que vamos a ver en primer lugar las 3 severas advertencias que nos lanza aquí la Escritura. Es el mismo Señor quien está poniéndonos en situación ante este juicio mundial y el juicio que vendrá con su venida. El texto que hemos leído en la introducción, Mateo 24:37, está el Señor hablando y nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué es lo que estaban haciendo? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también con la venida del Hijo del Hombre. La primera advertencia que nos muestra aquí el Señor es que vivimos en una época que es muy similar con aquella en la que vivió Noé. La maldad, dice la Escritura, que había crecido extraordinariamente. Uno podría pensar que como no eran hijos de Dios, estaban exentos de que se les aplicase un juicio. Pero no fue así.
ni es así a lo largo de la historia. Dice Pablo en Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, por todos los pecados que vemos que comete nuestra generación, por estas cosas. La ira de Dios se desata para imponer su justicia y castigar al que actúa en contra de su ley. Una ley que está incrustada en la conciencia de todo ser humano cuando viene a este mundo, así que no tienen excusa. Nadie tiene excusa de que no conoce la ley, porque todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal, todo el mundo. Cuando las sociedades reniegan de Dios y actúan en contra de la ley, entonces Dios hace recaer sobre ellos sus juicios. Llegan de forma natural, pero llegan. Esta es la escena que se nos describe, donde aquella sociedad, al igual que la de hoy, vivían de espaldas a Dios y a sus mandatos. Se nos dice, el texto que leíamos hablando el Señor, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Allí se acabó todo. La filosofía de vida que había en la época de Noé y las advertencias que lanzó Noé acerca del juicio de Dios es exactamente las mismas que tenemos en nuestros días. La gente vive de espalda a la realidad que le va a llegar antes o después, pero no quieren ser conscientes de que esto va a venir, de que va a venir un juicio de Dios, es decir, de que va a venir el juicio final. Les hablas del juicio final a la gente que nos rodea y ponen la misma cara que los contemporáneos en tiempos de Noé. No entienden, no saben de qué les estás hablando. Das todo tipo de argumentos cuando transmites el Evangelio y parece que los que oyen cierran sus oídos para no escuchar. O si escuchan, lo interpretan al revés. Parece que van a Hollywood a ver películas. Pablo repite lo mismo en Romanos 3:11. No hay quien entienda. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Nada. No entienden. El Señor lo ha dicho. Mateo 24:39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron. Es decir, después de tanto invento, de tantos adelantos tecnológicos, de que ahora tenemos la inteligencia artificial, de que la humanidad ha llegado tan lejos en su aparente nivel cultural que es prácticamente inalcanzable. En la supuesta ciencia, suponiendo que la haya, en la supuesta ciencia, en su aportación a muchos campos del saber, resulta que la suma de todo y de miles de años de civilización, la suma de todo es idéntico a lo que ocurría en los tiempos prediluvianos. Estamos igual. Así que el hombre está igual. Todos los adelantos científicos y técnicos no le han servido de nada. 2000 años de civilización no han servido de nada. Esto nos muestra que si no es Dios quien da la vida espiritual a su pueblo, es imposible que nadie pueda acercarse a Dios. Porque nadie entiende. Nadie entiende. En segundo lugar, otra buena razón para considerar este texto nos la da Noé cuando vemos cómo se vive como creyente en un entorno social que está en contra. Todo en contra. Todo en contra. Es así como estaba Noé. Nosotros nos quejábamos, pobres de nosotros, pero nosotros somos más de 8 que eran los que componían la familia de Noé. Nosotros somos muchos más. Noé tenía todo en contra. Pensamos que nuestra situación es difícil, viendo los engaños que se producen especialmente en la ciencia y en la religión, y cómo la gente no tiene un proceso lógico de pensamiento. Si pensasen, funcionarían los temas de otra manera y se darían cuenta, pero no entienden. Cada día se generan nuevas mentiras desde los ámbitos del poder. Vemos la corrupción que está introducida en los centros educativos, que en vez de que instruyan a los jóvenes, los destruyen. Vemos cómo se presenta como un gran logro universal el asesinar a un bebé en el seno materno. ¡Wow! Esto es lo más fantástico que nos ha ocurrido. Matar a un bebé indefenso. Y también cómo se presenta como una gran causa por el bien del planeta
que acabemos con nuestros mayores mediante la eutanasia. ¡Qué bien! Así producen menos CO2. Claro que todos los que defienden esto deberían dar ejemplo y ser ellos los primeros. Pero no. Pero en los días de Noé, la situación era aún más difícil y extrema, porque la perversión era insostenible. El mismo texto lo describe, Génesis 6:5. Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Así que el tema era superlativo. Y además añade que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, solamente. Así que el tema estaba bastante peor de lo que uno se puede imaginar de una sociedad idílica que vivía tranquilamente, cultivando el campo y siendo amigos los unos de los otros. No era así el tema. Pero con esto que nos describe aquí el texto, ¿cómo puede vivir un creyente en medio de este contexto? ¿Cómo puede vivir un creyente cuando todos los que le rodean solamente buscan el mal? Solamente. ¿Cómo se puede mantener espiritualmente firme un creyente y afrontar los ataques de un mundo corrompido y evitar contaminarse? Noé nos es puesto como un ejemplo de fe, ya que nosotros tenemos que estar viviendo en condiciones similares. A nosotros nos parece, por supuesto, nuestro mundo el peor de los que ha existido. Pero vamos, si nos fuéramos a los tiempos de Noé, seguramente cambiaríamos de opinión. En tercer lugar, este suceso nos aporta detalles que nos ayudan a conocer más a Dios y a comprender cómo gobierna, cómo está guiando los designios de la humanidad según sus propósitos redentores, cómo anuncia su gracia para con los hombres y cómo a la vez manifiesta su justicia. Todo esto lo vemos en el ser de Dios. Fijaos que en este texto no vemos a un Dios que intenta arreglar de forma improvisada una situación que le ha pillado por sorpresa. Vaya, cree al hombre, resulta que el hombre le hizo caso a Satanás, o mejor dicho la mujer engañó al hombre, y ahora resulta que ahí está la humanidad que ha quedado en una situación deplorable. Se me ha escapado de las manos esta situación. Quien piensa así, desde luego no conoce a Dios ni las Escrituras, porque nos dice Pedro que Cristo ya había sido preparado desde antes de la fundación del mundo como el Cordero que vendría a quitar nuestros pecados. Desde antes de la fundación del mundo había sido preparado. Por lo tanto, esto no le pilló a Dios por sorpresa. Lo que vemos desde el principio es que la serpiente de Génesis 3 no solamente se limitó a provocar la caída, no solamente afectó con esta caída toda la creación, no solamente trajo la separación del hombre con Dios, sino que después la serpiente levantaría su simiente por medio de la cual trataría de anular la promesa de victoria que Dios dio en Génesis 3:15, cuando dice: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, mortalmente, y tú le herirás en el calcañar», en el pie. Esto es lo que ha estado pasando a lo largo de la historia de la humanidad desde la caída. Es lo que ha estado pasando sistemáticamente. La enemistad entre la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer, que es Cristo. Donde la serpiente, con su astucia, logra pervertir aún más la naturaleza humana con el objetivo de que la simiente de la mujer, que es Cristo, no le pueda herir mortalmente, tal y como Dios había prometido que haría. Así que todos sus esfuerzos es para impedir la llegada de Cristo, todos sus esfuerzos. Y esto es lo que buscó hacer con este juicio de Dios sobre toda la humanidad. Se alegró de que ahí acabara todo lo que involucraba la redención, porque si Dios trae un diluvio sobre todo el mundo y no deja a nadie con vida, ¿qué ocurre con las promesas de redención? Que Dios ya le había prometido a Adán y Eva. ¿Qué ocurre con ese cordero que ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo la redención de su pueblo? ¿Qué ocurriría con todo esto? Esto es lo que nos abre el panorama de la misericordia de Dios cuando nos dice que guardó para sí a Noé y a su familia. Por la fe Noé, y aquí tenemos cómo Dios toma la iniciativa e imputa y le da el don de la gracia a Noé. También, desde luego, lo intentó
cuando Faraón quiso matar a todos los niños de los hebreos. Si quitamos la simiente de los hebreos, el Redentor no nacerá, pero no pudo. Al final, después de muchas cosas que nos narra la historia, llegamos a tiempo de Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, le preguntaron los magos. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y Herodes pensó, sí. Todos los niños menores de 2 años ejecutados. Así que esta también fue otra treta de Satanás para impedir que la promesa de redención dada al pueblo de Dios se cumpliese, matando a los bebés. Pero tampoco lo consiguió. Entonces, ya que tuvo que nacer Cristo, buscó todas las tretas entre los falsos maestros de Israel para acabar matándole, cosa que ocurrió cuando lo clavaron en la cruz. Pero se le escapó un detalle, porque el Señor en la cruz cumplió todo lo que decía la ley ceremonial. Él asumió sobre sí que era justo el pecado de todo su pueblo, y por su muerte nosotros obtenemos la victoria. Así que fue el día más espantoso para Satanás y el día glorioso para el pueblo de Dios, cuando Cristo murió en la cruz derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados, y el tercer día resucitó victorioso para imputarnos su justicia. En esto vemos a Dios gobernando en su trono, según su sabiduría, su poder, su justicia y su santidad, y a la vez manifestando su gracia para con el hombre y su fidelidad a sus promesas de salvación que se dieron a nuestros primeros padres, Adán y a Eva. Esta promesa se ha mantenido a lo largo de toda la historia, y la prueba contundente de su veracidad fue la muerte de Cristo. Esa fue la prueba contundente de que Dios cumplió con todo lo que había profetizado con antelación. Así Pablo en Gálatas 4:4 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Se cumplió lo que Dios había establecido. Se cumplió. Todas las fuerzas del mal no pudieron acabar con la promesa que Dios hizo acerca de un Salvador que vendría a redimir a su pueblo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, las 2 líneas genealógicas que aparecen aquí. Aconteció, dice el versículo 1 de Génesis 6, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, acordaos que Dios le dio el mandato a Adán y Eva: fructificaos y llenad la tierra. Aconteció, por tanto, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, después de que eso ocurre, dice Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que aquí encontramos una narración que nos explica por qué se llegó a la situación que se nos describe en el versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo, solamente el mal. ¿Qué está ocurriendo aquí? Si desconectamos estos versículos de lo que precede en el texto, podemos llegar a fábulas y cuentos que, como le decía Pablo a Timoteo, acarrean disputas más bien que la edificación de Dios, que es por la fe. Entonces, por esto comenté en el último sermón, que sale aquí de nuevo hoy, aconteció que los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Lo que tenemos es que desde el mandato de la creación, la humanidad se multiplica, crece y se desarrolla. Este proceso de multiplicación de la humanidad iba aparejado también a otro proceso, la unión matrimonial. Un hombre y una mujer se unen, crean una familia y tienen hijos. Pero el matiz en este caso, que deja bastante claro el texto, es que la unión fue de 2 grupos distintos. La unión fue de 2 grupos distintos, que debían haberse mantenido separados, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Son 2 líneas genealógicas distintas. Estos hijos de Dios, citados aquí, han dado mucho que hablar, sobre todo la fantasía fantasmagórica del evangelicalismo
no sé ya cómo atribuirle más adjetivos. En el Antiguo Testamento algunas veces se emplea este término para designar a los ángeles. En Judas 6 se habla de ángeles que no guardaron su dignidad. Pero volvemos a insistir en que hijos de Dios, en su sentido literal, son aquellos que han sido llamados por la fe a la salvación por medio de Cristo, quien murió por ellos y los atrajo para ser hijos de Dios, al mismo nivel que Cristo, hijos adoptivos. Donde está Cristo estaréis vosotros, dice el Señor. Donde estoy yo estaréis vosotros. Por tanto, insistimos en que estos hijos de Dios, en su sentido literal, son aquellos que han sido llamados por la fe a la salvación por medio de Cristo. El resto son criaturas, aunque se les adjudique en algunos casos el denominador de hijos de Dios. Porque también se dice en uno de los salmos, y el Señor luego se lo repite a los fariseos, vosotros sois dioses, ¿pero tú eres Dios? No, es una forma de hablar para ilustrar alguna verdad, pero nosotros por supuesto que no somos dioses. Pero en algunos casos se utiliza ese término. Pues igual ocurre con el término hijos de Dios. Esta interpretación de que eran ángeles, como eran hijos de Dios, eran ángeles que se casaron con humanas, choca con la enseñanza general de la Escritura acerca de los ángeles y de su naturaleza espiritual, y desde luego desliga el pasaje de su contexto, porque no está hablando de eso, está hablando de otra cosa. Otros dicen, sí, se casaron los ángeles con las mujeres de este mundo y les nacieron ángeles. Digo, gigantes. Esa es la mala interpretación que dan también al texto. Pero aunque hubieran nacido gigantes, vino el diluvio y se murieron todos. Pero luego sí vemos que hay gigantes. Entonces algo ahí descuadra. Así que no debería ser los ángeles que se casaron con mujeres. ¿O es que tú te casarías con un neumático? Bueno, visto la sociedad en la que vivimos, se casan con un árbol, así que imagínate. Te puedes casar con cualquier cosa, o una mujer que se ha casado con un marido de trapo y tiene hijos de trapo y le dan tanto que hacer, porque los pañales, la comida, ya sabéis, todo lo que tiene que hacer, pues la pobre mujer es que está frustrada. Más bien le falta otra cosa en el cerebro, pero todavía no saben definir qué es, aunque todo el mundo sabe exactamente de lo que están hablando. El asunto es que un ser espiritual no se puede conectar con un ser físico como somos nosotros. Ellos son seres espirituales. Por lo tanto, igual que tú no te vas a casar con un neumático, ni vas a tener neumatoquillos, pues los ángeles tampoco se van a casar con nadie para tener vete a saber qué. El asunto que aquí quiere matizar el texto es el tema de la unión de los creyentes con los impíos. Porque aquí es donde viene el problema, la unión de los creyentes con los impíos. Pablo dice en 2 Corintios 6,14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En nuestro texto de Génesis simplemente se describe una práctica que se introdujo más y más a nivel social y llegó a ser generalizada en el mundo antiguo, a la que se añade otro detalle respecto al principio que se seguía en la elección de la pareja. ¿Cuál era la base para elegir a la pareja? Yo creo que a las mujeres les da igual casarse con Shrek que con no sé qué, según lo que yo veo, por los maridos que veo. Pero a los hombres no, a los hombres el cerebro les funciona de otra manera. Por eso, ¿cuál fue el matiz que ellos estaban buscando? Que las mujeres fueran hermosas. Ya está. Ese fue el matiz, que las mujeres fueran hermosas. Ese era el argumento de peso para escoger a la mujer que iba a ser su esposa. Que fueran hermosas. Solo tenía que ver con su apariencia. Y el resto de factores no importaban. Esto nos debe llevar a mirar el contexto de donde viene este pasaje, porque así podremos entender mejor lo que se nos dice y qué estaba pasando en aquella sociedad a fin de que nos ayude a entender mejor el versículo 3. Para ello nos vamos a ir a Génesis capítulo 4 a partir del versículo 17, donde vamos a encontrar a los descendientes de Caín, el hombre que asesinó a su hermano por envidia y a quien Dios no miraba con agrado, ni en su adoración, porque no adoró de acuerdo a lo que Dios había establecido, adoró según a él su imaginación y creatividad le aportó, ni tampoco Dios le miraba con agrado por la vida que llevaba.
Por lo tanto, Dios maldijo a Caín. Este hombre se casó y tuvo hijos, y de él se levantó una descendencia que nos lleva hasta Lamec, que lo encontramos en los versículos del 19 al 24. Pero aquí el matiz es que Lamec ya no espera en Dios, no deja que Dios haga justicia, sino que él se va a vengar por sí mismo y va a implantar su propia justicia. Incluso en el versículo 24 citó la protección que Dios le había dado a Caín, pero para decir que él no la necesitaba, que él sería mucho más severo que Dios para castigar al que se atreviera a hacerle algo. Dice Génesis 4:23, dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. No me hace falta Dios. Soy yo. Así que aquí vemos un espíritu de arrogancia donde Dios queda completamente marginado de la vida. La confianza propia, la justicia propia, era su fortaleza. La venganza era la evidencia de su valor. Dios no tenía ninguna cabida para Lamec ni para sus descendientes. Así que la línea de Caín y a través de él Lamec la constituían hombres que habían desarrollado una cultura completamente distinta donde Dios ya no estaba. Dios ya no estaba. Génesis 4:19. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Así que vemos aquí esta genealogía que construían ciudades, componían música de diversión y entretenimiento, fabricaban utensilios, fabricaban armas y herramientas de bronce. Por aquí se deriva la familia de Lamec. Pero observar cómo el fruto de la cultura sin Dios dan lugar a hombres como Lamec, arrogantes, autosuficientes, orgullosos, soberbios, que se glorían de todos sus éxitos y que además matar es su venganza. No tienen piedad, no tienen piedad. Esta es la simiente de la serpiente. Esta es la simiente de la serpiente, de la que Dios habló en Génesis 3:15. Los descendientes de Caín, que tenían todos estos recursos. Y Dios les sobraba. Realmente lo aborrecían, no estaba en ninguno de sus pensamientos. Nada, cero. No tenían el más mínimo temor de Dios. Ellos eran su Dios. Con una mente así, el mal avanzó implacablemente. Es como tenemos en nuestros días cuando nuestras sociedades quitan a Dios de en medio. Pues no te quiero ni contar. La impunidad reina por todos sitios. Pero por otra parte se nos describe otro hombre, Set, en Génesis 4:26, hijo de Adán, que establece otra familia donde comienza a darse algo extraordinario. Dice Génesis 4:26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces, fijaos, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué diferencia entre Lamec y Enós? Tenemos aquí 2 líneas genealógicas completamente opuestas y distintas. Los hombres empezaron a adorar a Dios. Esto se refiere a la adoración pública. Se reunían para adorar a Dios, para orar a Él, para recordar lo que Él había prometido, para presentarle sacrificios y ofrendas de acuerdo a lo que Dios ya les había enseñado. Esto es la adoración. Estaban adorando a Dios. Se temía a Dios en estas familias. Se quería cultivar la confianza y la fe en Él. El elemento destacado era que estas familias preservaban la adoración al Dios vivo y verdadero. Transmitían a sus hijos el temor de Dios, la comunión con Dios, la esperanza en Dios. Esta es la simiente de la mujer, no de la serpiente. Esta es la simiente de la mujer, de donde vendría aquel que heriría en la cabeza a la serpiente. Esta es la simiente de la mujer que nos llevaría a Cristo. Pero esta separación de estas 2 líneas genealógicas no se mantuvo a lo largo de los años.
Estas dos líneas de familias no siguieron cada una por su lado, sino que empezaron a mezclarse con matrimonios mixtos. Y aquí vino el problema. Los hijos de Dios, la familia de Set, no fueron rigurosos con los principios del temor de Dios. No mantuvieron sus compromisos con Dios a la hora de elegir a su cónyuge. Lo que determinó sus decisiones, como decíamos antes, fue lo que veían sus ojos. Mujeres hermosas. Ya está. Ya sabéis que cuando el corazón toma la iniciativa, el cerebro se anula, no funciona. Es como cuando alguien se enamora, tiene una enfermedad. El cerebro no funciona. Ves a dos enamorados y están los dos nadando por las nubes, pero las cosas de la tierra no las tocan. Están completamente idos. Luego eso es pasajero y se va, menos mal. Pero así estaban. El factor determinante para ellos fue la figura, la belleza, la hermosura de estas mujeres, y por el engaño de su corazón contrajeron matrimonios con aquellos que habían rechazado a Dios, que aborrecían a Dios, que Dios no estaba en ninguno de sus caminos. Y por esa situación que se estaba dando ya en la sociedad, al mezclarse estas dos corrientes genealógicas, es cuando en el versículo 3 dice Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y además le pone unas limitaciones de años, porque hasta ese momento vivían casi un milenio. Y a partir de ese momento, 120 años es el límite. Luego veremos que el límite se va a ajustar un poco más. Tan grave se volvió la vida sin Dios, que Dios mismo tuvo que intervenir. Y lo hizo de dos formas. La primera, no iba a contender con ellos más. No contenderá con ellos mi espíritu. Contender quiere decir actuar, proteger, permanecer con ellos. No los iba a proteger más, no iba a estar más con ellos. Dios había estado actuando por medio de su espíritu, vivificando a estas familias, fortaleciendo a estas familias en la fe, dando testimonio por medio de ellas a los demás. En aquel tiempo la adoración era en familias. No tenían una iglesia majestuosa donde se reunían. No, eran en sus familias. Como lo es hoy también en muchos lugares donde no hay una iglesia fiel en la que congregarse. De manera que este culto familiar había sido un medio muy eficaz para promover el temor de Dios en las familias. ¿O pensáis que en el territorio, incluso cuando Israel se instituye como nación, los que vivían en un extremo del país iban a ir a Jerusalén, que estaba a más de 1000 kilómetros, a rendir culto a Dios todos los días de reposo? Pues no, estaban con sus familias. Con sus familias estaban adorando a Dios. El deseo del corazón y la sociedad en la que vivían les llevó a bajar la guardia y a no ser rigurosos en mantener la comunión con Dios, y esa fue la causa para elegir esposas fuera de su contexto. El deseo de la carne y el deseo de los ojos. Esto es lo que nos dice el apóstol Juan. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Pues ahí tenemos lo que hizo caer toda esta genealogía. En segundo lugar, la otra medida fue otorgarles su gracia por más tiempo, concederles una tregua de 120 años en su misericordia, mientras que el arca se estaba construyendo, porque tardó el arca en construirse 120 años. El Señor les concedió este tiempo para que se arrepintieran de su maldad, para que reformasen su vida. Tenían el testimonio de Noé, que continuamente les estaba hablando de un juicio, les continuaba hablando de un juicio, y no entendieron. El juicio demandaba que se les diera ya el pago de su extravío, pero en la misericordia de Dios estuvo 120 años más predicándoles acerca del juicio. El tiempo de la paciencia de Dios es muy largo, pero siempre es limitado, no es infinito. Siempre es limitado. Llega un día cuando todo se acabó. Es limitado. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Hemos visto cómo eran aquellos días en los que vivió Noé, y antes de que el Señor ejecutara su juicio trayendo el diluvio. Vemos las causas. En las familias no se adoraba a Dios. Decayó la adoración familiar. Y la otra causa, el matrimonio con impíos. El matrimonio con impíos.
y esto es una advertencia severa a los jóvenes, para que ni se les pase por la imaginación, mirar a una impía por si se convierte. Querido hermano, no se va a convertir. Así que hay muchas creyentes que están buscando novio. Hay que buscar entre el pueblo de Dios a quienes pueden ser nuestra pareja, pero no en el mundo impío. Y los relatos que tenemos en las Escrituras, por ejemplo Sansón, nos muestran que ese es un mal camino. Vemos también cómo desde el principio hay dos simientes, la de la serpiente, la que siguió el camino de Caín, buscando en el mundo todo lo que le ofrece, pero prescindiendo de Dios, y por otra parte la simiente de la mujer, los que adoraban a Dios, los que servían a Dios y los que andaban en comunión con Dios. Estas son las dos simientes. Estas dos mismas simientes se mantienen aún en nuestros días, aún se mantienen. Si queremos servir a Dios en nuestra generación y con las responsabilidades que Dios ha puesto sobre nosotros, es de vital importancia la adoración familiar, donde ese hogar esté bajo el temor de Dios, donde los hijos sean instruidos de acuerdo a la Escritura y no de acuerdo a la cultura, porque entonces estamos muertos. Se irán con los impíos. En el seno de las familias surgió la adoración a Dios, y por esas familias se extendió el Evangelio de manera que pudieron vivir en comunión con Dios y esperar en Dios. Confiaban en sus promesas. Cuando Dios dijo, voy a traer un juicio sobre la tierra, Noé y su familia asumieron que es exactamente así como iba a ocurrir. El resto no entendió, pero no es así. Los poderes de este mundo y Satanás están trabajando arduamente para destruir la familia. Todo lo que hacen es para destruir la familia, todo. Cuando el cabeza de familia guía a sus miembros bajo el temor de Dios, cuando se asegura de estar unidos a otras familias en la fe para conformar una iglesia fiel, esto es bendecido. La iglesia se compone de familias, pero si las familias cada una hace lo que le da la gana, pues esto no es una iglesia. Será otra cosa, pero no una iglesia. Necesitamos familias que estén firmes en la fe. Nos juntamos familias firmes en la fe, esto es la iglesia. Familias firmes en la fe. Por eso nuestras familias deben ser lugares donde nuestros hijos sean instruidos, sean enseñados y sean ayudados a buscar a Dios y a andar delante de Él con temor. Y para ello tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas, pidiendo la ayuda y la dirección del Señor cada día para que esto pueda llevarse a cabo. Porque hay una inclinación natural en los niños, como corrompidos que vienen a este mundo, para no querer someterse a la disciplina del hogar. O a ti el niño, en cuanto le dices algo, te dice, sí mamá, sí papá, y lo hace a rajatabla, ¿a que no? Pues tienes que usar algún método un poco coercitivo, que se rasque en el trasero un rato y ya funciona mejor, porque así activa el cerebro. Los psicólogos dirán que hay una glándula que hace, o sea, un rollo maniqueo, pero tú sigue el procedimiento y verás cómo funciona. Hasta cierta edad, claro. Luego, como sean mayores que tú, te pueden dar a ti. Así que hay que tener cuidado. Pero hay que enseñarles a temer a sus padres y a temer a Dios. Por último, este texto nos enseña que si queremos que haya este tipo de hogares hoy, si queremos preservar el avance de la verdad del Evangelio en este mundo, tendrá que ser por medio de establecer matrimonios entre creyentes que mantengan el temor del Señor en sus hogares. Y este será el medio por el que el Evangelio se va a transmitir a la siguiente generación. Y si esa siguiente generación también mantiene los mismos principios, llegará a la siguiente generación. Pero es vital que en nuestras familias se incruste en la mente de los niños el temor del Señor. Ese es nuestro papel y nuestra responsabilidad. Luego, si el Señor los llama o no los llama, no es problema nuestro. Nuestro problema es, ¿le hemos educado en el temor del Señor? ¿Saben asumir la autoridad paterna? ¿Saben someterse en obediencia a su padre y a su madre? Porque si no lo saben, el padre y la madre tienen un problema grave. Y los hijos tienen la altísima probabilidad de ser hijos de Satanás, porque su padre y su madre no han estado en el lugar que les correspondía. Así que Dios va a demandar la sangre de los niños de sus padres, que no les enseñaron a andar en el temor del Señor. El apartarse de estos principios de adoración familiar fue la causa por la que se extendió la apostasía en aquel tiempo. Y es lo que ha ocurrido en nuestro mundo también. ¿Por qué llega la apostasía? ¿Cuántos hay en nuestros países católicos romanos que creen en Dios? Y muchos de ellos han ido a colegios católicos, religiosos,
que allí eran severísimos. Pero han salido, como el Señor decía, de los fariseos, que van a buscar un prosélito cruzando tierra, mar y aire, y les hacen 1000 veces más hijos del infierno que ellos. Pues esta es la aportación que ha hecho la Iglesia Católica al mundo. Pero a través de la Reforma y de todo lo que ha supuesto la evangelización desde el mundo protestante, ha habido países, naciones, grandes grupos de personas que han conocido la verdad. Pero cuando pasa el tiempo, aquí viene el problema: el no mantenerse fiel en la verdad, el ser permisivos con lo que ocurre en nuestra época, el ser tolerantes con el mal, porque lo hace todo el mundo. Y ese lo hace todo el mundo es el fin de los fines. Hasta ahí hemos llegado. Algunos se tomarán esto como algo que no es tan serio. No es tan serio que nuestros hijos se casen con impías y nuestras hijas con impíos. No es tan serio. Otros dirán que somos muy estrictos con esto de que un creyente se tiene que casar con una creyente. Pero el ejemplo que encontramos aquí, y que corre todas las Escrituras, es que el progreso del mal fue provocado por descuidar este punto: que los creyentes se casasen con impíos. Aquí es donde empezó el mal. Es nuestro deber, por tanto, delante de Dios, sostener y mantener nuestras convicciones con firmeza en medio de un mundo que no sabe ni a dónde va, a fin de que no seamos como aquellos que colaboran con el mal por no defender la fe, sino que busquemos y procuremos aquello que facilita que la verdad del Evangelio prospere en este mundo, se consolide en nuestras familias y en el entorno donde nosotros nos desarrollamos. Pero en todo esto tenemos que tener en cuenta que hay 3 factores que nos hacen falta: valor, esfuerzo y sacrificio. Creo que esto nunca lo he dicho. Valor, esfuerzo y sacrificio. Si carecemos de esto, no vamos a ningún sitio. Así que tenemos que suplicar la ayuda del Todopoderoso para que nos dé la sabiduría y las fuerzas para cumplir con nuestro papel en el contexto donde Él nos ha puesto, especialmente en nuestras familias. Así honraremos a Dios y serviremos a la extensión del Evangelio. Vamos a terminar en oración.